Bienvenidos a un nuevo video, la práctica 7 de taller. En este caso es el proyecto final y va a ser un amplificador de audio. La primera serie, nos vamos a pasar de una vez al circuito. La primera serie nos dice, voy a explicar sobre qué es el amplificador. Un preamplificador es un tipo de amplificador electrónico utilizado en la cadena de audio durante la reproducción del sonido. Como en todo amplificador, la finalidad de un preamplificador es aumentar el nivel de la señal y para ello actúa sobre la tensión de señal de entrada. También explicaré un poco sobre el amplificador de audio. En este caso va a ser la segunda serie. Y el amplificador de audio se le conoce también como etapa de potencia, amplificador de potencia o etapa de ganancia. Son los nombres que se usan para denominar a un amplificador de audio. La función del amplificador es aumentar el nivel de una señal, incrementando para ello la amplitud de la señal de entrada mediante corrientes de polarización en el transistor de salida. Trabaja internamente con corriente continua. En caso de ser alimentada con la tensión entregada por la red domiciliaria, se necesita un transformador y un rectificador para adaptar el nivel de voltaje y tipo de corriente a los valores necesarios para el buen funcionamiento del amplificador. Muy bien. Vamos a comenzar con la primera serie que nos dice. La primera serie nos dice que tenemos que crear el siguiente circuito en Proteus. Este contiene el generador de frecuencia, un capacitor de 1 microfaradios, la resistencia 1K, el potenciómetro de 100K, el amplificador, el M741 y el osciloscopio. Tenemos que completar una tabla con los siguientes datos del potenciómetro VR1 en diferentes valores de porcentaje. Vamos a comenzar. Lo tenemos a 100 Hz y 1 voltio. Muy bien. Bajaremos el potenciómetro, subiremos el potenciómetro a 100, a 0, mejor empecemos de 0. A 0, lógicamente la señal de entrada, de salida nos va a dar 0 voltios. 0 voltios y la señal de entrada 500 milivoltios siempre se quedará en E. Aumentaremos el potenciómetro al 25%. Aumentamos al 25%, nos da 6.70 voltios en 25%. Subiremos a 50%. Perdón, que tengo en pausa. En 25% está así, perdón que lo tenía en pausa. En 25%, y ahí podemos observar la forma de onda de la señal de salida va cambiando. En este caso el azul lo subimos a 50% y nos da un voltaje de 8 voltios. De aquí será siempre el 8 voltios, pero siempre observaremos la forma de la señal de salida va cambiando. Lo subiré a 75%. También nos da 8 voltios. Ahorita 100%, 8 voltios. Este fue lo del preamplificador de audio. Aquí nos irá cambiando conforme íbamos aumentando, disminuyendo el porcentaje del potenciómetro. Nos pasaremos al circuito número 2, que en este caso será la amplificación. Muy bien, este es el segundo circuito, es la amplificación. Nos pasaremos, dice, debe crear una simulación en Proteus del siguiente circuito. En la entrada de audio conecta un generador de frecuencia con una señal de sonido. Luego conecte 2 osciloscopios, uno en la entrada y otro en la bocina del amplificador de sonido. Muy bien.
Y este es el circuito. Y comenzamos, que tenemos que hacer el mismo procedimiento que el primer circuito, que nos dice que complete los siguientes datos de la tabla colocando el potenciómetro UR2, que sería este, en diferentes valores de porcentaje. Perdón. Muy bien, empezamos, le haremos play. Lo tenemos igual al anterior, a 100 Hz de 1 voltio. Lo tenemos aquí a 100. Tenemos el porcentaje ahorita a 0%. Podemos observar el porcentaje del osciloscopio, es el 0%. Miremos el voltaje. Es de 0 voltios. 500 milivoltios es el de la señal de entrada. Ese va a ser igual, nunca va a cambiar. Empezamos poniendo al 25%. Ponemos al 20. Perdón, ya me pasé. Es de... Perdón. 1.80 voltios. Si pudimos observar, es diferente al anterior. Muy bien. Lo subiremos al 50%. Bajaremos un poco. 3.40 voltios. Al 75%. Si podemos observar, la señal ya está, la forma de la señal ya está cambiando. Y es de 3.70 voltios. 3.70 al máximo sería 100%. Nos sale de 3.90 voltios. Muy bien, este fue el circuito número 2, que fue la amplificación. Siempre la señal de entrada 500 milivolts, nunca cambió, y la señal de salida sí fue cambiando poco a poco. Pasamos al último circuito, es el circuito número 3. Muy bien, este es el circuito número 3, que nos dice que tenemos que crear el siguiente circuito en la simulación. Si podemos observar, son los mismos circuitos anteriores, solo que esta vez están unidos, perdón. Y nos dice: en la entrada de audio conecte un generador de onda con una señal de sonido o un micrófono y observe qué sucede. Muy bien, le daremos play. Si podemos observar, tenemos el mismo 100 Hz y 1 volt. Lo quitaré. Si podemos solo componer esto. Aquí está. Variaré el porcentaje. No cambia. Aquí sí podemos observar la señal de salida está cambiando aquí en este osciloscopio, que es del primero, y la señal de entrada cambia en el segundo osciloscopio. Eso se debe también por la forma de conexión que lo tenemos. Forma azul, y la forma amarilla va cambiando. La forma azul en este, que es la señal de salida, no cambia, y en este sí cambia la señal de salida, y aquí no cambia la señal de entrada. Variemos el potenciómetro. Si podemos observar, aquí cambió la forma de onda. Bajamos en 0. Lo dejaré en 41 y variaremos el segundo. 40. Aquí no cambia tanto. Solo observamos la forma de la señal de salida cambió en el segundo en ese osciloscopio. Veamos, y ahí ya solo amplifica un poquito. Cambiamos el segundo otra vez, perdón. Cambiamos el segundo.
pondremos aquí. Vamos cambiando el porcentaje. Va cambiando la forma. Y ahí así está cambiando la forma de onda. Observamos. Cambia. Aquí volverá a cambiar. Está disminuyendo la señal de salida y la señal de entrada en 1. Disminuye y esto es lo que observé, lo que sucede en la gráfica. Ahora el siguiente el circuito número 2, el mismo circuito, solo que ahora lo miraremos en PCB y en 3D, y también miraremos nuestra lista de materiales. Si podemos observar, este es el circuito. Le agregué las borneras aquí para que, como una señal de entrada. Y la parte 1 nos dice: escriba una descripción completa del funcionamiento del amplificador de audio. Eso lo hice en el reporte ya que mandaré, pero también expliqué también lo del amplificador al principio. Volveré a explicar un poco, que dice el amplificador de audio. En términos particulares, un amplificador es un aparato al que se le conecta un dispositivo de sonido y aumenta la magnitud de volumen. Muy bien, pasaremos a ver nuestro PCB. Y este es nuestro PCB. Podemos observar el PCB, es este. Aquí están los componentes, los potenciómetros, la resistencia, los capacitores. Pasaremos a ver nuestro 3D, visualizarlo. Y así fue como me quedó el 3D. Aquí está. Aquí están los potenciómetros. Estos potenciómetros son potenciómetros variables, que son un poco más precisos, pero tienen la misma función de los potenciómetros que hemos visto normalmente. Miraremos nuestra parte de abajo y así nos quedó nuestra tarjeta. Así nos quedó nuestra tarjeta. Aquí podemos observar bien nuestras borneras, los capacitores, los amplificadores, la resistencia y los potenciómetros, como bien dije. Podemos observar. Aquí está nuestro circuito. Ahora, la lista de materiales es esta. Los materiales que utilizamos: los dos capacitores de un microfaradios y microfaradios. En este caso solo fue uno, el M741 y el M386. El M386 es un pequeño amplificador de bajo consumo y aceptable calidad, con el que podemos conseguir una potencia del orden de unos 700 miliwatts, utilizando alimentación de 9 voltios y cualquier altavoz o caja acústica de 8 ohmios que soporte como mínimo 2 watts. Muy bien, esta fue la práctica número 7, que fue nuestro proyecto final, y muchas gracias.